Hola, mi nombre es Danaí Guerra Garza del equipo 2, que está conformado por Yair, Sabrina, Gael, Ale, Sara y yo, la representante. Hablaremos de la deforestación y pues la verdad se nos hizo un tema súper interesante para checar y para saber más sobre ese tema. Y pues hablaremos a continuación sobre eso. La deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación, o tala árboles, es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción de las personas sobre la naturaleza, principalmente debido a talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por la obtención de suelo por la agricultura, minería o ganadería. La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la tierra de forma masiva, causando un inmenso daño a la causa de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo. Talar árboles sin ni una eficiente reforestación resulta un serio daño del hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de dióxido de carbono, entre paréntesis CO2. Las regiones deforestadas no tienden a una erosión del suelo, frecuentemente degradan las tierras no productivas. Pero en principal hablaremos de la deforestación de México. En México perdió entre el 2001 y el 2017 nada más y nada menos que 3.2 millones de hectáreas de bosques, o lo que es lo mismo, dicha pérdida ha puesto un 6% en territorio forestal. Este hecho supone una pésima noticia para el país, ya que la acarrea consecuencias enormes a tanto corto como largo plazo, y es que la función de los bosques en la absorción del CO2 arrojada a la atmósfera resulta crucial. Pero el cometido de los bosques no se limita únicamente a la absorción del dióxido de carbono, sino que va mucho más allá, dado que los bosques cobijan en su seno a multitud de especies de anfibios, mamíferos, reptiles y aves. Muchas de estas especies son endémicas, es decir, que solo existen en México. Un dato interesante es que de forma que la desaparición de los bosques también significa la desaparición de fauna autóctona. La FAO estima que el 34% de la fauna que habita los bosques mexicanos es endémica y que el 12% de la misma está condenada a desaparecer en pocos años si la deforestación continúa al ritmo actual. Este proceso de deforestación también estuvo presente entre los años 1990 y 2000, de forma que la FAO estimó en su día que en su periodo México perdió un promedio de 174.450 hectáreas de bosque anualmente, es decir, el 0.45% de su masa forestal cada año. El caso de México no es algo aislado en Latinoamérica, ya que todos los países de la región comparten la misma problemática. Así, se calcula que solo en los años 2015 y 2016, Brasil perdió alrededor de 1.5 millones de hectáreas de bosques. Bolivia perdió, según datos del Centro de Documentación e Información Bolivia, o sea CIDEB, 350.000 hectáreas como promedio desde el año 2011. En el caso Perú, se estima que el año ha perdido casi 2 millones de hectáreas de bosque entre los años 2001 y 2015. Tampoco Colombia escapa a la deforestación y se calcula en los años 2014 y 2015 perdió alrededor de 130.000 hectáreas anuales. La misma situación se repite en el resto de los países latinoamericanos, y ello se debió a la multitud de factores, entre los que podemos citar el avance de la agricultura, tanto en lo que se refiere a pequeñas como grandes explotaciones, la conservación de las tierras para el pasto ganadero, la minería ilegal, las obras de infraestructura como la construcción de carreteras y el avance descontrolado de la superficie urbana. Hola, soy Yair del equipo 2 y a mi equipo le tocó hablar de la deforestación y a mí me tocó el tema de cómo afecta la deforestación al ciclo del agua. Los bosques guardan una enorme cantidad de agua en los árboles, pero también en los suelos y materia orgánica en descomposición de la zona. Funciona como una esponja. Luego los árboles
y los suelos liberan agua lentamente. Los árboles a través de la transpiración y los suelos a través de manantiales subterráneos que alimentan los ríos y los lagos acuíferos. El clima ofrece generalmente días lluviosos y soleados, estaciones lluviosas y estaciones secas, todo muy esporádico. Así que el bosque es un moderador, absorbiendo como una esponja el exceso de agua en días de lluvia, reduciendo de esta manera las inundaciones, y además libera el agua lentamente permitiendo que un río fluya durante la estación seca. El dosel también mantiene el suelo húmedo durante los calurosos días soleados. La transpiración mantiene la humedad incluso en los tiempos secos. Si el bosque es lo suficientemente grande, la transpiración puede incluso provocar nuevas lluvias de verano. Si se elimina el bosque, por lo tanto, se elimina el efecto moderador. Por otro lado, un bosque maduro tiene muy poco efecto sobre el CO2 atmosférico. Remueve mucho, pero más tarde se descompone mucho, liberando casi todo. En realidad, son los océanos y praderas las que tienen la función primordial de eliminar el CO2 atmosférico a lo largo del plazo. Los bosques toman el agua de su sistema radicular y lo transpiran como vapor de aguas en sus hojas. Los sistemas radicular y las hojas que caen en el otoño aumentan la retención de agua en los suelos. Si se elimina el bosque, el aire en esta zona será más seco. La lluvia caerá rápidamente, causando la erosión del suelo y la tierra. Donde estaba el bosque será menos fértil y conservará menos agua. La conclusión es que reducir los árboles en el aire en esta zona será más seco, menos lluvia caerá, la superficie de los mares y los lagos no cambiará significativamente, y por lo que no se puede esperar una mayor evaporación ahí. Resultado neto será una ligera disminución del ciclo del agua. Tipos de deforestaciones. Hay varios tipos de deforestaciones. La deforestación selectiva es aquella que se enfoca en solo ciertas especies, permite el acceso a los bosques, en donde la leña y los materiales de construcción se encuentran disponibles. La deforestación masiva, el comercio mundial, la tala de árboles en Brasil e Indonesia, el consumo de carne de res, el aceite de palmas y soja están provocando una gran deforestación en las áreas de selva tropical, especialmente en Brasil e Indonesia, lo que también está afectando al cambio climático. Deforestación por fines humanas puede ser causado por actividades como agricultura, la quema y la tala de árboles en un área específico para obtener beneficios económicos. Se le conoce por ser un tipo de agricultura que se practica en meses del año específicos de acuerdo a las estaciones que tenga. Practicada por pequeños agricultores, pero su constancia ha llevado a un porcentaje de efectos de deforestación en Asia y en África. Deforestación industrial es aquella que causan los fabricantes derivados de la madera. Esta tiene un gran número de consecuencias por la gran cantidad de árboles talados para luego procesarlos y venderlos. Además, la tala de árboles afecta en toda la zona. Además de los árboles talados, afectan un ecosistema completo que incluye animales, plantas y animales que habitan en esa zona. Deforestación agrícola. Existe también la deforestación con objetivos agrícolas, para los cuales producen beneficios para el que lo practica a corto plazo, pero con una buena programación puede ser generar un beneficio. Contarles la toma de los cuales se puede esta deforestación. Por la plantación de cauchos, las plantaciones de palma que dan aceite, los cuales crean una consecuencia de estructura del suelo y mejoran el cuidado del agua. Deforestación por minería. La deforestación
para las empresas que practican los mineros, es una de las que afecta mayormente a la deforestación en los suelos, en su mayoría por plantas de rociamiento, haciendo de esta manera que grandes poblaciones sean afectadas por contaminar los recursos naturales que normalmente producen, pero que son interrumpidos por la deforestación causada por el hombre y los cuales hechos principalmente para sus beneficios económicos a corto y a largo plazo. Deforestación planeada. Los programas gubernamentales de arrasamiento por poblaciones de lugares con cubierta forestal. Los planes de extracción de cultivos agroindustriales de exportación en áreas de bosque. Convención planificada en áreas forestales planeada. Los programas gubernamentales de arrasamiento por poblaciones de lugares con cubierta forestal. Los planes de extracción de cultivos agroindustriales de exportación en áreas de bosque. Convención planificada en áreas forestales e infraestructura. Construcción de embalses desarrollados turísticos y urbanos. Decisiones de propietarios individualmente o comunidades de convertir de usos no forestales en área de bosque zonificados para la agricultura. La deforestación no planeada, la deforestación inducida por el desarrollo de infraestructura en áreas de bosque cuando existe demanda o especulación de tierras. Deforestación inconstitucional por la capacidad ilimitada de instituciones públicas de controlar actividades ilegales. Expansión de la frontera agrícola y urbana en áreas de bosque no definidas, en áreas de bosque no destinadas legalmente de estos usos. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el ambiente, entre los cuales cabe destacar la pérdida de hábitat de millones de especies. En un conjunto, las principales consecuencias para el medio ambiente son: se estima que dentro de 100 años no habrá más selvas tropicales en la Tierra. Pérdida de biodiversidad. Cada segundo se corta 1,5 acres de bosque. La tasa de deforestación equivale a una pérdida de 20 campos de fútbol por minuto. Se espera que hasta 28.000 especies se extinguen para el próximo cuarto de siglo debido a la deforestación. La deforestación está afectando el ciclo de agua y muchos más. Un último pequeño dato interesante. ¿Cómo afecta a los diferentes seres vivos? La deforestación, para que afecte a los seres vivos, uno de los principales efectos de la deforestación es la pérdida de la biodiversidad de las selvas y bosques. Los árboles y las zonas forestales pueden proporcionar alimento y hábitat para una gran cantidad de vida vegetal y animal para los seres vivos.